vivo. Entonces vamos a partir en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, en el nombre del Señor. Le vamos a dar lectura al versículo 20 al 24. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Gracias te damos, mi Señor, en este día, en esta noche, porque nos traes un mensaje, Señor, en este día. Clamamos a ti, mi Señor, para que tú seas gobernando mi vida, Señor, guiando cada uno de mis pensamientos, Señor, y tú puedas usarme como vaso en tus manos, Señor, para llevar tu palabra en este día, Señor, y abre, que tu Espíritu Santo abra, Señor, los corazones de cada uno de los que va a escuchar esta palabra, Señor, y que este mensaje pueda hacer vida en sus corazones. Úsanos conforme tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como yo les decía, vamos a estar hablando sobre David. Vamos a hacer una secuencia de mensajes relacionados a David para que usted también pueda ir conociendo más a este personaje, ya que cada uno de los personajes de la palabra del Señor, el objetivo de cada uno de ellos es mostrar a Cristo. Y aquí el tema para el día de hoy es: no permitas que nadie te intimide para alcanzar y lograr los propósitos que Dios tiene contigo. Vamos a estar diciendo que David, ¿quién no conoce la historia de David y Goliat? Desde el niño más pequeño hasta el más adulto conoce esta historia. Y David, la palabra del Señor nos dice que David era un joven pastor, padre de Isaí, que vivía en Belén, y tenía allí 7 hermanos que se presentaron delante de Samuel. Porque la palabra nos cuenta que Saúl, el rey de Israel, había sido desechado por Dios. Pero el Señor le había dicho a Samuel: yo, el Señor, me he provisto de un rey. Y envió a Samuel a la casa de Isaí para ungir al que Jehová le dijera allí a Samuel. Y pasaron estos 7 hijos delante de Samuel, pero ninguno de ellos era. Cuando Samuel vio a Eliab, que era el mayor, como era fuerte, alto, Samuel dijo: este debe ser el ungido de Jehová. Pero Jehová no había elegido a ese. No eligió al mayor, sino eligió al menor. No eligió al más grande, al primogénito, sino que eligió al pequeño y al último, a David. Y allí cuando Samuel dice que en el cuerno llevaba
el aceite para ungir a David, porque se usaba el aceite para ungir a los reyes, y el aceite fue puesto y ungido a David, y entonces desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre este joven. Desde ese día todo cambiaría para David. Y aquí nos encontramos en este capítulo 17, y como punto número 1 vamos a hablar David enviado al campo de batalla. Allí dice que su padre Isaí envió a este muchacho, a su hijo, para que llevara alimento a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, porque ya habían pasado muchos días y no tenía noticia de sus hijos. Entonces David tomó los panes, tomó el queso y los llevó a sus hermanos donde estaban allí en campo de batalla. Y cuando Isaí David obedeció en forma inmediata a su padre, él no se jactó y no le dijo: pero papá, ¿cómo voy a ir yo si a mí me ungieron rey? No. Pasaron muchos años para que él asumiera al trono. Él fue obediente y acudió allí al campo de batalla llevando el alimento para sus hermanos. Y sabe que cuando David llegó hasta aquel lugar, estaba formado el campamento, estaba formado el ejército filisteo, y frente a ellos estaba formado el ejército de Israel. Y en ese momento Goliat salía enfrente de aquellos y les decía: si tienen algún hombre que pelee conmigo, mándenmelo y peleemos. Y el que ganare, si él ganare, nosotros seremos sus siervos. Y si nosotros ganamos, ustedes serán mis siervos. Pero para sorpresa de Goliat, ese día no solamente Israel había escuchado el mensaje. Amén. Para sorpresa de Goliat, ese día esas palabras llegaron a los oídos de un joven David. Porque David llegó en el momento preciso. David llegó en el momento oportuno. Amén. Porque así es nuestro Dios. Cuando Él tiene planes contigo, cuando Él tiene propósitos contigo, entonces Él ordena todas las cosas a la perfección. Él es quien encamina nuestros pasos. Él es quien ordena nuestros caminos. Amén. Y en ese momento David llegó en el momento preciso, en el momento perfecto, y oyó las palabras de aquel gigante. Como punto número 2, David frente a Saúl. Cuando David oyó aquellas palabras e insultos de aquel gigante, entonces él fue y se presentó ante Saúl y le dijo: oh rey Saúl, no desmaye tu corazón a causa de ninguno, porque yo iré y pelearé contra este filisteo incircunciso. Y este paladín significa caballero fuerte, paladín significa hombre valiente, distinguido por sus hazañas. Y Goliat era un hombre altivo, Goliat era un hombre soberbio, era un hombre arrogante, era un hombre que tenía una autoconfianza en sí mismo. Goliat era un hombre que venía quizás de ganar innumerables batallas. Era un hombre que medía 2,95 metros de estatura, de alto. Era un hombre muy fuerte. Con una mano era capaz de tomar una lanza que pesaba más de 7 kilos. Toda la armadura que llevaba puesta, todos los implementos que él llevaba para el combate pesaban más de 60 kilos. Y allí estaba Goliat,
por 40 días de mañana y de tarde, asediando al pueblo de Israel, insultándolo, humillándolo, y el pueblo de Israel, cuando este hombre, que era grande, y yo tengo una voz fuerte, pero me imagino la voz de ese gigante, era una voz aterradora, era una voz fuerte que infundía en el pueblo de Israel miedo, infundía en el pueblo de Israel turbación, temor, sus provocaciones, su grito. El pueblo estaba turbado. Gloria a Dios. El pueblo de Israel estaba aterrorizado, lleno de miedo y turbado. Saúl, que era el rey de Israel, Saúl tenía miedo. Sus pensamientos estaban turbados, divagaban de un lado hacia otro. Saúl estaba completamente con miedo, turbado, y la palabra del Señor nos dice que Saúl era un hombre de hombros arriba, era un hombre que sobrepasaba al pueblo en estatura, era un hombre de guerra, pero ahora estaba perdido, porque él estaba lejos del Señor, porque el Espíritu de Jehová ya lo había desechado, porque anterior había en él un espíritu que le atormentaba. Él estaba perdido, y en su extraviado en sus ideas bajas, él trató de colocarle a David su armadura. Él le dijo y le puso toda la armadura para la guerra, y David no podía moverse, no podía caminar, porque él era un joven que no tenía experiencia, y se sacó aquellas armaduras y él dijo: no, yo soy David, yo soy David. David estaba investido por el Altísimo. David fue colocado de igual a igual frente a Goliat. Mire, usted no intente. Saúl que quería que David usara su armadura, pero mire, usted no tiene por qué parecerse a otro, usted no tiene por qué imitar a otro, usted es auténtico, usted es único. David no tenía por qué parecerse a Saúl, porque él era totalmente diferente, era un hombre lleno de la gracia del Señor, era un hombre investido por el poder de Dios. Usted tiene sus cualidades, usted no tiene que imitar a otro, no tiene que parecerse a otro, usted tiene su nombre, su propia identidad, sus propios pensamientos, sus propias respuestas, y el Señor algo va a hacer con usted. Amén. El Señor algo va a hacer con tu vida. Amén. Lo que tú tienes, nadie más lo tiene. Amén. Solo lo tienes tú, pero tienes que dejar que el Señor desarrolle lo que hay en ti. Y David estaba lleno de la gracia y el poder del Señor. David fue colocado frente a Goliat de igual a igual, porque cuando el Señor nos pone frente a otro, no nos pone menor, nos pone a una misma altura. Recuerda a Moisés frente a Faraón como Dios, ante Faraón como Dios. Y David era fuerte, David también era valiente. Desde que había recibido el ungimiento del aceite, algo había cambiado en él. Porque desde ese día dice que si venía un oso, si venía un león a su vida, dice que llevaba a su corderito, pero él corría, iba y arrancaba ese animalito, ese corderito de la boca del león. Él tenía una fuerza que Dios le había colocado. Decía: meto mis manos en su boca, en su quijada, y lo hiero y lo mato, y este filisteo será como aquellos animales. Este filisteo será un león, este filisteo será un oso. Él lo ve como uno de esos animales fiero, como
conmigo, dijo David, el Señor está conmigo y Él me enviará. Y aquel hombre caerá en mis manos. Como punto número 3, vemos la batalla, vemos el enfrentamiento de estos dos hombres. Miren, cuando este gigante ve a este joven pequeño, que me imagino que era delgadito, los estudiosos dicen que tenía entre 16 a 18 años. Era un joven, era rubio, era hermoso. Cuando Goliat lo ve, seguramente se rió. La palabra dice que le menospreció, que lo miró en menos, que lo despreció y dijo: ¿para qué me envían este mocoso? ¿Para qué me envían este muñequito? Y además viene con todos sus juguetes, porque Goliat le dijo: soy yo perro, para que vengas a mí con palo. Y además Goliat maldijo al Dios de David. Goliat maldijo al Dios de David, lo menospreció cuando lo vio. Mire, Goliat, el hombre es así. El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene a Dios es así. Goliat vio a David, pero vio lo que tenía delante de sus ojos. Pero David venía investido con una armadura especial. Su padre, su rey, su Señor le había puesto una armadura celestial, una armadura distinta, una armadura diferente, que con estos ojos no lo podemos ver. Y él tenía la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Él estaba espiritualmente investido porque era un hombre de buen testimonio, era un hombre recto y de santidad, y el Señor lo había equipado con las armas del Espíritu. Amén. Con esas armas que el hombre no las puede ver, pero que por dentro el Señor lo tenía él equipado. Y ese Goliat lo miró con desprecio, pero también David se puso a la misma altura y también lo miró con desprecio. Y en ese momento David, que era el profeta también, lanzó una profecía y allí le dijo: mírate tú, ¿quién eres? ¿Quién es este? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Porque desafía a los escuadrones de Dios vivo. Para David aquel ejército no era solo el ejército de Israel, no. Para David era el ejército de los escuadrones del Dios vivo, a quien tú has provocado. Pero mira, si dice el Señor: hoy Jehová te entregará en mis manos, hoy yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré tu cuerpo a las aves de los cielos, a las bestias del campo, daré tu cuerpo. Y hoy todo Israel sabrá que Jehová no vence. Hoy todo Israel conocerá que hay Dios en Israel, que para Dios no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Señor. David allí estaba lanzando una profecía sobre lo que iba a suceder en ese momento, y David estaba lleno de la gracia del Señor, y él en ningún momento buscó su gloria, siempre procuró glorificar, alabar, exaltar al Dios vivo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a mi Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora, mi Dios amado. Y dice que allí David corrió deprisa. Amén. Corrió deprisa. Y dice que tomó aquella piedra y la lanzó contra el gigante. Y ese gigante
que venía todo armado de cabeza a los pies. Pero cuando el Señor quiere hacer algo, mire, le faltó cubrir su rostro, porque estaba con ese casco, esa cosa levantada hacia arriba. Y allí cuando David lanzó la piedra en el nombre del Señor, allí esa piedra se incrustó en la frente de Goliat. Y dice que Goliat cayó hacia abajo, humillado ante la presencia del Señor. No cayó hacia atrás, sino hacia adelante. Y cuando David lo vio, saca la espada, una espada pesada, pero Dios le dio la fuerza que tenía Sansón estaba con David, y tomó aquella espada con sus dos manos y le pegó y cortó la cabeza de aquel gigante. Amén. Aquel gigante fue humillado, aquel gigante fue derrotado, porque ese es nuestro Dios. Y como conclusión de este mensaje, hoy el Señor te dice a ti, mira, David estaba lleno de la gracia de su Señor. David, de que había sido ungido, las cosas habían cambiado en la vida de David. Él estaba con el poder del Altísimo, con la confianza en su Señor. Por eso hoy el Señor te dice a ti que estás escuchando este mensaje, a ti que más tarde vas a escuchar este mensaje, hoy el Señor te invita a que le busques. Hoy el Señor te invita a que te acerques a Él. Hoy el Señor te invita a que tengas comunión con el Altísimo. Hoy el Señor te está invitando a que tú tengas esa comunión, esa confianza, esa seguridad en tu Dios, esa seguridad que la tenía David. Amén. Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Cristo. Ten la mente de Cristo. Mira, David, al primero que derrotó, al primero que venció, fue ese escudero que iba delante de Goliat, que representaba los pensamientos negativos del hombre. A veces, mira, muchas veces quizás a ti te han dicho, o tú has dicho, yo no puedo. Tú has dicho, yo no sé. Tú has dicho que yo no puedo hacer aquello. Pero el Señor hoy, a través de esta palabra, Él te dice que tú puedes alcanzar y conseguir los propósitos de tu Señor. Tú puedes soportar los problemas. Tú puedes. No permitas que nada ni nadie te intimide. No lo permitas. Si muchas veces te han marcado con una palabra, es que tu familia era pobre, es que tu familia es una familia de drogadictos, es que tu familia es una familia de alcohólicos. Pero hoy el Señor rompe aquella maldición. Hoy el Señor derriba ese gigante. Hoy el Señor cae en los muros de Jericó. Hoy se rompe esa maldición que hay en tu familia. Hoy se rompe esa maldición que hay en tu vida, porque hoy el Señor le arranca esa maldición de ti. Si tus padres eran ladrones, irresponsables, tú no tienes por qué ser igual. Tú no tienes por qué cargar con aquello. Tú no tienes por qué ser igual. Amén. A veces el hombre nos marca y nos dice, es que tú no sirves para nada, es que tú eres un mediocre, es que tú eres un tonto, es que tú, mira, ¿cómo vas a ser predicador? ¿Cómo vas a anunciar el mensaje del Señor si tú ni siquiera sabes leer? Pero mira, David no le hizo caso a su hermano que le dijo, ¿para qué has venido tú aquí? Anda a cuidar esas pocas ovejas. David fue prudente, no le hizo caso. El gigante
también lo despreció. Pero David no le hizo caso, porque no importa lo que los demás digan de ti, no importa lo que otros digan de ti, porque sabes, si tú le cuentas lo que tú quieres ser a otro, se reirían quizás en tu propia cara. Pero no importa lo que los otros digan de ti, no importa lo que los otros se rían, porque si mi Señor dice que Él hace como quiere, amén, con quien quiere, cuando quiere, y no le pide consejo a nadie, porque Él es un Dios soberano, no le pide consejo a nadie. Por eso hoy el Señor te dice: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. Todo lo puedes en Cristo. Mira, todo lo puedes en Cristo. Es decir, está escrito. Yo me meto en medio. ¿Y a quién ven? Solamente ven al Señor. Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra luz, la luz que alumbra, porque tú no te ves, porque Él va delante de ti. Y para terminar, el Señor te dice esta palabra: el tamaño de tus metas, el tamaño de tus logros, el tamaño de lo que tú quieres ser hoy, reflejan el tamaño de tu Dios. Por eso no permitas que ningún obstáculo, que nada te intimida, no tengas miedo ni temor del gigante que pueda aparecer en tu camino. Mire, el mensaje ya está terminado, pero voy a contar una pequeña experiencia relacionada también al mensaje. Yo tengo un primo que vive está en Los Ángeles ahora, y él tiene una hija, y su hija quería levantar un negocio, un local en un mall con venta de productos farmacéuticos. Y ella ya tenía todo preparado, todo organizado, y la llamaron a ella a una reunión y le dijeron: sabes, tú estás postulando al arriendo de este local en el mall, pero te vamos a informar que hay una cadena de farmacia, de estas farmacias grandes, conocidas, que usted conoce, que también está postulando a este proyecto, y lo más seguro era que aquellos grandes se llevaran el arriendo de aquel local. Y entonces ella le contó a su papá, y su papá, que es un hombre de Dios, conocedor de las cosas del Señor, él le dijo: hija, vamos a orar, hija, vamos a orar para que el Señor cambie las cosas, vamos a orar, porque si Dios tiene propósitos contigo, Él va a cambiar todas las cosas. Y fueron hasta ese lugar, y él comenzó a orar, a clamar por aquel lugar, y él dice que por fe tomó una piedra en sus manos, y entonces él lanzó la piedra hasta aquel lugar, y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te derroto, gigante, en el nombre de Jesús de Nazaret, te derribo, gigante. Y se fueron a su casa confiados, y el Señor derrotó a ese gigante, porque después a ella la llamaron, y ahora ese local que era para las grandes farmacias, ahora lo tiene ella, porque para Dios no hay nada imposible, nada imposible para los que creen en Él, porque todo es posible. ¿Sabe? Cuando tú puedes lograr las cosas, entonces no es necesaria intervención de Dios, porque tú lo puedes hacer. Pero cuando tú no puedes lograr aquello, cuando tú has hecho todo de tu parte, cuando tú has intentado todo y no lo puedes hacer, entonces los cielos se mueven, entonces algo se produce en los cielos, porque ahora sí, en la intervención del que hace todas las cosas posibles. Por eso no hay nada imposible para nuestro Dios.
Que el Señor te bendiga. Daniel, ponga la alabanza.